7:26 de la mañana. Bueno, María, está corriendo Colapinto en China. Apa, A las sí. 12:30 de la noche corrió la práctica número 1 y a las 4:30 de la mañana la clasificación para la carrera sprint, que es la carrera rápida de 100 kilómetros, que tiene una clasificación. En esa clasificación salió 16. No. Franco. No. ¿Qué pasó? No anduvo bien Colapinto. Hoy salió 15 en la práctica y 16 en la clasificación, con esa particularidad de que su compañero Pierre Gasly terminó séptimo, por delante de Verstappen incluso, en la clasificación. Recordemos que este año se suponía que era un año donde tiene un motor Mercedes muy mejorado respecto del motor Renault que tenía el año pasado. Todavía están adaptándose a lo que son las nuevas reglamentaciones de los coches de la Fórmula 1 de este año. ¿Vos sabés qué dijo Steve Nielsen? Steve Nielsen es el director de Alpine. Ya dijo, el auto tiene algunas limitaciones que se vieron en Australia el fin de semana pasado, que para China no las vamos a poder solucionar. Así que ya Pero Gasly con ese mismo auto está séptimo. ¿O es mejor el auto de Gasly? No, por eso. Y entonces vemos eso que solamente queda ilustrado en el auto de Franco, supuestamente, porque en el de Pierre no. Bueno, Colapinto terminó frustrado. ¿Otra vez? Sí, A ver. exactamente. Estuvo bueno para entender un poco más cómo funciona, cómo defenderse, cómo funciona la energía, que si la usás bien y la administras bien, tenés una posibilidad de quedarte adelante del auto que viene con mejores gomas y más rápido. Así que la defensa estuvo bien, creo que la defensa es uno de mis fuertes desde hace mucho y la carrera en sí, así que nada, las carreras las corremos bien y con mucho huevo. Creo que falta un poco entender un par de cosas para la quali, pero en cuanto a performance no estamos donde queremos estar con el equipo. Estamos trabajando mucho para entender el por qué no estamos como esperábamos. Bueno. ¿Cuándo corre? A ver, por eso te digo, 12 de la noche de hoy, podemos decir, 12 de la noche la sprint, la carrera rápida. Sí. 4 de la mañana, ya arrancando el sábado, la clasificación para la carrera grande. Y la carrera grande, la habitual, 4 de la mañana del inicio del domingo. Claro, del domingo. Claro. Es un horario... Bueno, mañana cuando nos despertamos sabemos cómo clasificó. Exacto. Y el domingo en todo caso sabremos cómo le fue cuando nos despertemos. La gran mayoría. O seguir de largo. Es difícil verla. O seguir de largo, claro. Es difícil verla o, bueno, esto de verla en diferido. Seguir de largo. O verla en diferido. 7:30 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, a ver, el presidente de la Nación ayer medio que se quejó que nadie hablaba de lo que fue la Argentina Week. Y el Adornigate se llevó toda la discusión alrededor del viaje de Milei y su comitiva a Nueva York y se quejaban de que había quedado tapado sus logros en recoger inversiones en Estados Unidos. Sí, hasta se quejan de las notas y del título. De los títulos y de los tonos y de todo. ¿Por qué? Porque se supone que hubo anuncios de inversión que contó el presidente de la Nación. Hubo 4 anuncios, básicamente. Sí, igual nadie toma decisiones de inversión a ese nivel de un día para el otro y después de una conferencia. Es un proceso, ¿no? Bueno, a ver, Pampa Energía. Lo que pasa es que hay 2 discusiones respecto de esto. ¿Trajeron anuncios de inversión? Sí, son empresas que están en la Argentina. Pampa Energía tiene la sede a 6 cuadras de Casa Rosada, con lo cual lo podría haber hecho de esa manera. Pero bueno, Pampa Energía, 4.500 millones de dólares. Esto es para producción en Neuquén. TGS, 3.000 millones de dólares. La transportadora de gas. Sí. Después tenés en Mercado Libre 3.400 millones de dólares. También para procesos logísticos. Digo, estos son los que más o menos se anunciaron. Ahora, se está trabajando y hay promesas en una de YPF con el proyecto de GNL, que está en conversaciones con el Citibank y el Santander para ver quién lo financia. Y hay otro de Pampa Energía. Y ahí aparece el RIGI para poder ingresar adentro. Al régimen de grandes inversiones que tienen un régimen especial más favorable. Ahora, de todas maneras, siguen siendo sectores los sectores vinculados a la energía que generan poco empleo. De hecho, si uno mira lo que pasó con el empleo en minería y energía y petróleo,
cayó el año pasado el nivel de empleo. Dicen que es porque YPF fue dejando de lado los yacimientos que estaban más maduros para concentrarse en Vaca Muerta y que los que toman las operaciones de YPF en Comodoro Rivadavia y esas localidades operan con, bueno, no tienen sindicato, o sea, operan a escalas más chiquitas y con menos trabajadores. Sí. Razón por la cual lo que plantean es que en realidad uno de los sectores que en el promedio hizo que la economía creciera el año pasado, que es energía y minería, bueno, en realidad no generó empleo. O sea, No, cuando uno mira los sectores que crecieron el año pasado, vos tenés minería, petróleo, energía, tenés el sistema financiero, la intermediación financiera y tenés el campo. El único que tomó trabajadores fue el sector agrario. El resto no. Vos que bajarías del auto al que abre un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. 7:33 de la mañana nos vamos a ir a Madrid. Está en camino a Madrid. Milei estuvo poquitas horas en la Argentina, el presidente, después de haber pasado primero por Miami, después por Nueva York, después pasó por la asunción de Kast en Chile, unas horas en la Argentina y ahora vuelve a subirse a un avión. A mí me parece que especialmente este tipo de eventos, que es el segundo al que va a Madrid, ya les vamos a contar, abre muchos interrogantes acerca de por qué el Estado Nacional debiera financiar un viaje que está al servicio de una reunión de privados que cobran entrada para ese tipo de encuentro. Iván Ruiz es periodista, escribe para el diario La Nación. ¿Cómo andás, Iván? Hola María, equipo, ¿cómo están? Buen viernes para todos. Muy buen viernes. Bueno, a ver, cuando Milei va a Mar-a-Lago, ponele, los grupos así más de lobby y demás son grupos cercanos al gobierno de los Estados Unidos. En este caso gobierna el socialista Pedro Sánchez, que está totalmente en las antípodas de lo que es Vox, que es un poco el partido de ultraderecha ligado a los organizadores de este encuentro al que va Milei, ¿no? Exactamente. Ahora, o sea, hay muchos porque es un evento, vos contabas en tu nota de hoy, Iván, al que hay que pagar dinero para entrar. Es un negocio que arman los organizadores. Tal cual. Sí, el año pasado incluso hasta habían puesto los organizadores un bono de descuento con la palabra Milei que te daban el 20% de descuento para pagar la entrada, con lo cual evidentemente sí, es un evento que tiene fines de lucro y el que el presidente no solo asistió, digamos, el año pasado, sino que vuelve este año exclusivamente para el evento, obviamente que aprovecha y va a tener algunas reuniones más, pero el principal motivo del viaje es el evento, el Madrid Economic Forum, un evento en el que evidentemente él se siente muy cómodo, él dentro de lo que es esta cofradía de ultraliberales en lo económico, conservadores en lo político en España, traders, especialistas en criptomoneda. Él en todo ese mundo, acá es una estrella, que es un mundo obviamente que está dominado por la constante crítica a Pedro Sánchez. Él acá ha encontrado ese lugar y realmente lo valoran muchísimo y, digamos, llama la atención que venga solamente por ese evento. Nosotros justamente, digamos, a raíz de esto preguntamos, tanto aquella vez como esta, si él cobraba honorarios por venir o alguien de su entorno y nos dijeron aquella primera vez que no. Esta vez nos dijeron que no tenían información, no podían darnos esa información, pero que aseguraban que Milei venía de manera altruista, porque él sabe, me decía el organizador, que tiene un rol de divulgador dentro de esta comunidad libertaria para expandir este mensaje. Ellos hablan de la batalla cultural, digamos, claro, ¿no? Que Milei viene a dar acá la batalla cultural para que crezca otro Milei en España. Ahora, como decís, Iván, ¿no? Estos son unos organizadores que cobran una entrada, creo que mencionabas 50 euros, ¿no? De base en tu crónica. Sí, la más barata. La más barata. Normalmente los speakers cobran honorarios porque justamente es un ámbito privado donde es una convención hecha para recaudar dinero. En este caso, por una empresa de criptomonedas con sede en Andorra, conocido por ser un paraíso fiscal, ¿no? Sí, a ver, toda esta cofradía de ultralibertarios
empezaron con sus movidas anti-impuestos en España, y una de sus primeras, digamos, medidas que llamó bastante la atención es que varios se mudaron a Andorra. Andorra es un lugar, es un principado que queda muy cerquita queda justo entre España y Francia, muy cerquita de Cataluña, y que justamente es conocido por que prácticamente no se paga impuestos en Andorra. Entonces muchos se mudaron allí como una manera de protesta para evitar pagarle impuestos al Estado español. Ahí en Andorra están basadas las dos empresas que organizan este Madrid Economic Forum, que tuvo como predecesor un Andorra Economic Forum. Como le fue bien en Andorra, se mudaron a Madrid también y hacen el evento en Madrid. Estamos hablando de Rax Labs, que es una empresa que empezó como una consultora en temas de informática, en temas de, sobre todo de finanzas y informática, y después fue ampliando los negocios, se especializaron en temas de cripto, lanzaron su propio NFT, o sea, se fueron abriendo distintas unidades de negocios. Y por otro lado está Avast, que es un estudio jurídico contable que básicamente se encarga de ofrecerle a las grandes fortunas la posibilidad de mudarse a Andorra y hacerle como un esquema a la carta para tributar menos, o sea, para pagar menos impuestos en España. Esos son los dos organizadores del evento, con lo cual está todo dicho, creo, en términos ideológicos de quiénes se trata, ¿no? Ahora, ¿algún otro presidente participa, Iván? De los demás speakers, ¿quiénes son? No, no. A ver, este año bajó bastante el perfil. El año pasado habían sido 3 días y habían participado dirigentes políticos de Vox, habían participado economistas de más renombre. Este año, básicamente, la única estrella conocida es Milei. Obviamente que presidentes ni expresidentes no participaron nunca, ni esta ni aquella vez. Pero esta vez, por ejemplo, hay un economista español muy cercano a Isabel Díaz Ayuso, Daniel Lacalle, que es bastante cercano a Milei. Otro amigo de Milei, también economista, Juan Ramón Rayo, que es español. Pero, digamos, gente de no muy alto perfil, digamos. No va a haber ni entre los speakers, ni siquiera entre el público van a encontrar ejecutivos de las grandes empresas españolas que podrían tener intereses en Argentina, digamos, ¿no? No, es muy distinto este viaje al de Nueva York. Claro. No viene a buscar acá Milei inversiones, viene más por el lado de la batalla cultural y de posicionarse de alguna manera como la contracara de Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Ahora, de nuevo, es un evento privado, ¿no? Porque el evento en Nueva York no pagaban, digamos, los CEOs de las empresas para ir a poder tener contacto con gobernadores e interesarse eventualmente por posibilidades de inversión en la Argentina. Me parece muy particular, ¿no? Porque evidentemente el viaje de Milei es un viaje en un avión privado que que a menos que no sepamos, no lo pagan los organizadores al viaje de Milei, donde ellos recaudan dinero a través de cobrar una entrada por tener como orador principal a Milei. A vos no te contestaron si le pagan a Milei. No creo, porque no creo que Milei pueda. No quisieron contestar. Claro, Milei no podría cobrar honorarios en tanto presidente, no podría ir a cobrar honorarios de un acto, de una convención de criptomonedas, pero la verdad es que... No, de nada, básicamente, de una convención de nada. De nada. Digo. ¿Por qué digo esto? Porque el jueves de la semana que viene, el 19, también va a ser lo mismo Milei en otro foro, en el Foro Económico del NOA, que es de la Fundación Libertad de ahí. Sí. Va a ir como orador. ¿En España de vuelta? No, acá, en el norte. Del norte argentino. Va como orador él y Patricia Bullrich. Sale 200.000 mangos la entrada. La entrada. Entre 70.000 y 200.000 pesos la entrada. Sí, en España, básicamente, el esquema, él lo fue repitiendo, es el 5º viaje que hace España como presidente. El esquema lo viene repitiendo constantemente, son viajes no oficiales, él no viene en visita de Estado a España, con lo cual no mantiene ningún tipo de relación con el gobierno, más allá de que el gobierno obviamente le asegura el dispositivo de seguridad y ciertas herramientas del protocolo. Nunca tuvo contacto con la realeza, no conoce personalmente al rey Felipe, y solo una vez, si no me equivoco, 1 o 2 veces no más, tuvo contacto con empresarios. Estamos hablando de España, bueno, David lo sabrá mejor que yo, está en el top 3 de países con inversiones en Argentina, ¿no? Sí. Es un lugar donde buscar inversiones, donde reforzar inversiones que ya existen también, con lo cual, evidentemente, él, digamos, en España no es su principal motivación las inversiones, y llama mucho la atención este regreso al Madrid Economic Forum. Lo que cuentan los organizadores es
La última vez sabíamos que estaba por Europa en una gira larga. A través de este economista, Juan Ramón Rayo, lo contactamos y le preguntamos si quería venir. Él aceptó y vino, y se fue tan contento que antes de subirse al avión les dijo: si el año que viene organizan otro, vuelvan a invitarme. Y así fue como llegaron este año a invitarlo de vuelta, y las fechas coincidieron con que él estaba libre y que evidentemente estuvo hasta el último momento en duda por la guerra en Irán y en Medio Oriente, pero finalmente aceptó y ya está rumbo a España. Está ahora a punto de frenar, de aterrizar en las Islas Canarias para cargar combustible el Tango 01. Iván Ruiz, muchísimas gracias. Iván Ruiz es periodista, está viviendo en España y escribe para el diario La Nación. Gracias, Iván. Gracias, buenos días. Hasta luego. Una Europa cada vez más dividida por el tema de lo que está pasando, justamente como mencionaba Iván al final, con el tema del Golfo Pérsico. Porque primero se había quejado Trump de que Inglaterra no le había dado inmediatamente la posibilidad de utilizar sus bases. España dijo que estaba en desacuerdo. Italia salió, Giorgia Meloni, la escuchábamos ayer, a decir que estaba en desacuerdo con este ataque, a plantear que es un crimen de guerra, la masacre de la escuela primaria en Irán. Y ahora la situación recrudeció y empeoró por la decisión de Estados Unidos de levantarle las sanciones a Rusia para que pueda vender petróleo, Claro. Lo cual para Europa, que viene apoyando y fuertemente a Ucrania en la guerra contra Rusia, significa financiar a Rusia. Y salió el Reino Unido a decir que ellos no están de acuerdo con ni van a aplicar el levantamiento de sanciones para la venta de petróleo a Rusia. Así están las cosas entre Europa y Estados Unidos. Gracias a Dos Escudos por su exquisito desayuno. Dos Escudos con sus locales en Retiro, Recoleta, Cañitas y Caballito. Y ahora también los podés visitar en el barrio chino, en su nuevo local, en Arribeños, 2321. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu pyme podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, para vos, ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Respira tranquilo, sabiendo que tu casa está protegida con alarma y cámaras de Prosegur. Monitoreo 24/7, aviso prioritario a la policía, control desde la app y garantía antirrobo. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Continúa Electrofans en Frávega. Hasta el miércoles 18. Hasta 50% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/e/legales. Hoy, Coca-Cola presenta Perros de la Calle, en vivo desde el Hipódromo de San Isidro. Coke Studio, un año más en el festival itinerante más importante del mundo. Lollapalooza Argentina 2026. Un sonido Urbana Play 104.3. Coke Studio, tu parada obligada en el festival.
Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. El lubricante americano Valvoline. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en Plateanet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito, Diego Fernández? María, el tránsito está complicado en la Panamericana desde el kilómetro 32 sentido a la capital federal. Además, en la misma Panamericana, en el kilómetro 30 a la altura de la ruta 197 en el Talar, murió un motociclista al ser atropellado por un auto sentido hacia zona norte. Está cerrado el ingreso desde la ruta 197 hacia la traza principal de la Panamericana en dirección a zona norte. El acceso oeste con marcha lenta desde la zona del puente Barcal en Ituzaingó, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Trenes, el Belgrano Sur ramal Catán está operando con demora y el subte a horario, María. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, se viene el fin de semana, así que más allá de la carrera de Colapinto, de la fecha de fútbol que tendremos, tenemos también tiempo para ver algo en plataforma, en la alguna casa, plataforma, mientras esperan o en el cine, porque tenemos también la entrega de los Oscars el domingo. Claro, el domingo a las 20 horas la entrega de los Oscars. Y tenemos el Lollapalooza, no puedo con todo. Es mucho, pero si vas a ir el domingo vos. Bueno, el domingo voy al Lollapalooza. Exacto. Entonces tenemos Lollapalooza, Colapinto, tenemos cine, tenemos los Oscars el domingo a la noche y tenemos para ver en Prime Video la vuelta de Nicole Kidman a la televisión, en realidad a la plataforma, con una serie muy esperada porque Patricia Cramwell en el año 1990 creó un personaje que se llama Kay Scarpetta. Escribió 30 libros, es una médica forense, lo que es un clásico, un thriller, una novela negra, donde trata de determinar a partir de su trabajo cómo fue que fallecieron determinadas personas. Tardaron desde el año 90 y recién ahora se viene por primera vez una serie con este personaje que es bestseller en todo el mundo y Nicole Kidman protagoniza Scarpetta, médico forense. Le dejaron médico forense, no médica forense, en la traducción que nos llega a Argentina y cuenta la historia justamente de Kay Scarpetta, una médica forense muy conocida que vuelve a su pueblo para asumir el rol de jefa del departamento de forense. El tema es que justo en ese momento hay un caso que tiene vinculación con un caso que ella resolvió 28 años atrás y que aparentemente no lo resolvió de la mejor manera y hay un vínculo entre el supuesto asesino de esa primera víctima. Está Nicole Kidman, o sea, te cuenta todo lo que tiene que ver con el mundo forense, el policial y demás. Siempre es un lugar muy atractivo para las series. Muy atractivo, sí. Pero además tiene un costado familiar. Ella tiene una hermana con la que no se lleva muy bien y de hecho el personaje de Nicole Kidman crió a la hija de esta hermana. Esta hermana está interpretada por Jamie Lee Curtis, que cada vez está mejor. O sea, ¿viste como los vinos esto que dicen mejora con los años? Bueno, ella cada vez actúa mejor y hay un contrapunto entre las dos muy interesante. 8 episodios, Nicole Kidman está increíble. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Scarpetta, médico forense, la pueden ver en Prime Video. El streaming de Amazon, ¿no? El streaming de Amazon. ¿Dónde está también otra recomendación que les vamos a dejar? Sí, que es la película, ya veníamos diciendo que a días de cumplirse 40 años de... 50 años del el golpe que llevó a una época oscura en nuestro país.
La película pueden ver en Prime Video Traslados, película dirigida por Nicolás Gil Lavedra, que lo que hace es una investigación exhaustiva con muchos testimonios, acompañado también por Miriam Lewin, acerca de los llamados vuelos de la muerte que fueron parte del plan de exterminio y desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. Es muy duro porque hay muchos testimonios de gente que participaron de toda la organización y también de gente que pudo salir, digamos. Sí, la propia Miriam es sobreviviente, claro, de la ESMA, que era donde lo que la Marina lo que practicaba ahí era que adormecían a los desaparecidos secuestrados y los tiraban vivos, sí, pero que morían ahogados, claro, porque los tiraban drogados al río. En un momento, ¿sabes qué? Fue un tiempo en el cual además empezaron a aparecer cadáveres y la dictadura prohibió la publicación de los hallazgos de los cadáveres. Así fue que encontraron después el equipo de antropología forense los restos, por ejemplo, de una de las monjas francesas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar. Y Miriam, muchos años después, con su laburo periodístico, descubre a través de un fotógrafo italiano que existía la posibilidad de ver quiénes eran los que habían tripulado los vuelos. Entonces, a partir de hacer el seguimiento del historial de los vuelos, es que se pudo juzgar a algunos de los pilotos que habían sido responsables de estos vuelos muchísimos años más tarde, y se trajo en el gobierno de Alberto Fernández uno de los aviones que se habían utilizado, se compraron para traerlo para mantener la memoria, ¿no? Está en el predio de la ex-ESMA. Está en el predio de la ex-ESMA, es un Skyone PA-51 y le daban pentanol, les inyectaban pentanol que los adormecía. Bueno, Miriam Lewin hace 15 años estuvo detrás de esta investigación y junto con Nicolás Gil Lavedra hicieron esta película Trasladas, que ya la pudimos ver en cine, que fue premiada en varios festivales, nominada al Cóndor Mejor Documental, y que se puede ver en Prime Video. Que le está yendo muy bien, ¿no? Es el documental más visto en la plataforma. Bueno, tiene mucho que ver esto con los 50 años del golpe. Sí, y fíjate que ahora todavía estaba viendo que el equipo, de antropología forense, que fue el que empezó a trabajar, quizás que había otra serie forense donde el equipo de antropología forense los asesoró cuando vinieron acá a hacer uno de los capítulos, pero el equipo de antropólogos y forenses que ha laburado en la identificación de los huesos de los desaparecidos de la última dictadura militar, está ahora trabajando todavía, vos fíjate, 50 años más tarde, en restos encontrados al lado del centro clandestino de La Perla en Córdoba. Sí, 12 víctimas, con los cuales algunos ya fueron identificados. Aparecieron los familiares, se están hablando los familiares de esas víctimas que dejan de ser, de alguna manera, familiares de detenidos desaparecidos. Para tener un lugar donde, obviamente, que le da la posibilidad de un cierre. Es un momento muy ambivalente, ¿no? Para los familiares de las víctimas, porque por un lado les permite un cierre en el sentido, saber ciertamente qué pasó, dónde fue que los mataron y tener la posibilidad de tener un lugar donde enterrar los restos que les llegan después de tantísimos años todavía. Bueno, muy bien, 7:55 de la mañana. Atendí con una de las consecuencias, más allá de lo que está pasando en los surtidores, las estaciones de servicio, la presión sobre el precio del barril del petróleo por el conflicto está generando también el encarecimiento de los pasajes aéreos. Sí, bueno, la mayoría de las aerolíneas están cobrando como una especie de plus. ¿Por qué? Porque se está moviendo mucho el precio del barril del petróleo. Tengamos en cuenta que el valor del combustible aéreo es diferente al valor porque es otro tipo de combustible, pero de todas formas está impactado por la suba constante del barril, que como decíamos hoy ya está arriba de los $101. Viene creciendo muchísimo. Pero con una decisión, decíamos, ¿no? Trump toma la decisión de primero liberar las reservas estratégicas del G7, con lo cual Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo del mundo, volcaba 170 barriles. Eso no hizo bajar el precio del petróleo, porque además... 170 millones, gracias. 170 ni empezamos, claro. 170 millones de barriles. 170 ni se mueven. Y ahora decidió una decisión política además que fortalece a Putin en el marco de su ataque a Ucrania, levantarle las sanciones para que de las que rigen actualmente para el comercio del petróleo con origen en Rusia. Ahí estás hablando de 100 millones de barriles de petróleo ruso que ya estaban embarcados, ya están listos, tienen que llegar simplemente a los mercados. Pero otra cosa a la que hay que prestarle atención, y esto tiene que ver con una discusión un poquito más interna,
también con las aerolíneas, es que ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, lanzó un paro para, a partir de la semana que viene, desde el miércoles de la semana que viene, del 18 de marzo, hasta el 24 de marzo, en lo que tiene que ver con los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil. No, y atención con eso porque decíamos también, ¿no? Justamente el 50 aniversario del golpe es feriado el 24 de marzo y esta vez el 23 que cae el lunes es no laborable, con lo cual esta protesta en los aeropuertos coincide con un feriado largo. Claro, acá lo que va a suceder es que los trabajadores de la ANAC, que son trabajadores del Estado Nacional, van a parar entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía y entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El día 18, 19, 20, 23 y 24. Claro. Bueno, hay que ver si no les dictan conciliación obligatoria, hay que ver cómo no, pero es un conflicto que viene de largo. No solamente esto, hay que ver también cómo se resuelve, porque este es el primer paro que se lanza con la nueva modalidad de la ley laboral que te establece que tenés que dar el 75% del servicio. Entonces, digo, hay que ver también cómo impacta esa discusión en este conflicto. Claro, desde la nueva ley laboral lo que establece es la obligatoriedad para los sectores considerados esenciales de prestar, aunque estén de paro, el 75% del servicio. Es verdad, va a ser una prueba para eso también. Bueno, muy bien, hoy es viernes de D-Source, Guido. Hiciste una llamada. Yo no voy a calificar No, hace bien. Dale, hace bien. Porque me parece tan. Sí, yo me hizo acordar Hace bien. pero no era eso. 11 68 61 104 3 es el D-Source que estamos esperando que vos aportes. La propuesta de hoy. ¿Qué comida comiste solo para lograr luego ese encuentro? ¿Qué fuiste capaz de comer aunque te parecía un espanto? Aunque te agarrara alergia, aunque se te cerrara la glotis. La persona mañaña del mundo. Se supone que lo que hizo extraordinario fue comer Roquefort. Una pasta con Roquefort. Porque a vos te gusta. Porque no, pero por eso. Que no nos gusta el Roquefort. Bueno, A ver. Comer la ensalada Waldorf, que para mí la manzana es horrible, me da arcadas y literal, me tenía que ir al baño cada rato. ¿Viste? Me espanto. ¿Viste? Llama ahora porque después no puedo participar del D-Source. ¿Viste? Mira. ¿Viste? Se comió una ensalada Waldorf. Qué curioso. Una ensalada Waldorf que Qué se raro tuvo que que ir. alguien te dé una Waldorf. Que le dieron una arcadas. cita. Por eso. Se hacen cosas raras, ¿ves? No, le dieron arcada. ¿Con quién voy a seguir esta noche si me planto una Waldorf de entrada? Mucho Bien. más raro la Waldorf que un Roquefort. 11 68 61 104.3. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En La Cabrera vas a vivir una experiencia única, disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Empezá el año junto a Bartolito y Jardín de Genios. No te pierdas la nueva colección de cuentos y el divertido kit de merienda de Bartolito y sus amigos. Y como siempre, las mejores actividades para aprender jugando. Ya está en tu kiosco la segunda entrega con el super jarro para llevar a todas partes a solo 8.000 pesos. Además, en la próxima edición, una cartuchera. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu pyme podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, para vos, ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.superviel.com.ar.
Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de la mañana, salió el sol en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener una máxima de 27 grados. Ahora nosotros con el aire acondicionado que me dejó Guido prendido, debo tener 10 grados más o menos. Medio polar quedó el asunto. Pero no, el fin de semana va a ir subiendo la temperatura. El domingo 31 grados con un fin de semana para despedir el verano. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, por un lado el Adornigate, o sea, todo lo vinculado al viaje de Adorni, al que subió a su mujer, y después también el viaje del cual se conoció que había pasado un fin de semana en Punta del Este, viajando con su familia en un avión privado, todas cuestiones además que plantean dudas acerca de la inconsistencia respecto a sus ingresos y el nivel de vida que tiene alguien que declara en su declaración jurada de bienes que solo tiene deudas y que los pocos ahorros que tiene provienen de deudas con particulares. Bueno, en este contexto el gobierno decidió cerrar filas completamente detrás de Milei, de Adorni, el jefe de gabinete, empezando por el propio Milei. ¿Qué argumentó Milei? Dijo, si supieran el concepto del costo marginal, argumentando con que no... como que de todas maneras estaba el costo incorporado en haber fletado en el pago del avión privado el vuelo de Adorni y el resto de la comitiva. Hay muchos funcionarios que fueron a la Argentina Week en Nueva York y que tuvieron que comprar vuelo en línea privada, o sea, porque no cabían todos dentro del avión. Así que en todo caso, quizás no tienen en cuenta esto. De todas maneras, de nuevo, no es un problema el costo. Eso puntualmente tiene que ver con un gobierno que juró que no iba a hacer esto y que yo creo que correctamente criticó un uso de despilfarro que hubo con respecto a entender que los aviones son para que los funcionarios viajen con sus parejas o que las parejas dispongan de tales aviones. Bueno, el gobierno que vino a anunciar en Asamblea Legislativa, Milei, que esto había terminado, que lo reguló de manera súper estricta, que me parece muy bien, para que solamente viajen los funcionarios y que integre una sola persona por comitiva, que no vayan los parientes y demás, bueno, contradice su propia norma. Esto puntualmente. Pero después salió también Karina Milei a decir frente a tanta basura mediática, no sé qué tendrá que ver, confío en tu integridad. La idea es que confía en la integridad entre ellos mismos, ¿no? También Diego Santilli, el ministro del Interior, y Martín Menem, espalda con espalda. Bueno, la cuestión es que, y incluso Santiago Caputo, que había sido señalado como sospechado de haber sido dentro de estas internas feroces que tiene el gobierno, quien pudo haber difundido el video de Adorni subiendo con su familia al avión privado junto a el periodista Grandio. Es más un empresario de medios que un periodista, íntimo amigo de Adorni, a quien Adorni ubicó en la grilla de la televisión pública, según también supimos, y de Radio Nacional. Pero bueno, la cuestión es que vemos un gobierno cerrando filas detrás de Adorni y adjudicando la discusión mediática, que me parece que es valedera respecto del tipo de explicaciones que debe dar, sobre todo, insisto, esto sobre la coherencia con las propias normas que ellos dictan y la consistencia de su declaración jurada de bienes y su nivel de vida y su nivel de ingresos. Pero bueno, el gobierno decidiendo que todo esto son los cucas, que no sé dónde intervinieron en todo esto, francamente, y Adorni que pidió disculpas, pero pidió disculpas es gracioso, por haber llevado a la mujer, no por haber llevado a Bettina Angeletti a Nueva York, sino que dijo que había errado al decir que se fue a deslomar a Nueva York. Lo cual era bastante particular, sobre todo pensar que tomarse un avión privado y pasar 5 días en un hotel 5 estrellas en Manhattan formaba parte de... o era debidamente descrito como me fui a deslomar. Bueno, él dice la palabra no debió ser deslomarse, dijo Adorni, que por esto había sido meme en distintas circunstancias. Somos humanos y cometemos errores. Su error, según Adorni, con lo que pretende cerrar el asunto, es haber dicho que fue a deslomarse a Nueva York.
Cuestión que ahora se abrió una investigación, hay un pedido de informes de parte de Esteban Paulón, el diputado socialista, para tratar de conocer incluso la totalidad de los integrantes de la comitiva. Parece que no fue o pudo no haber sido el único que viajó junto a su pareja Adorni, según dijo Esteban Paulón, y se abre también una investigación dentro de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es la que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es la especializada en temas de corrupción. Y estaremos atentos a la próxima declaración jurada de bienes de Adorni para tratar de entender de dónde provienen los $43.000 que dijo que era su único ahorro y que atribuyó a préstamos de sujetos particulares. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, a nivel mundial les venimos contando en la guerra del Golfo lo que está pasando con la decisión de Estados Unidos de levantarle las sanciones a Rusia para que pueda volcar sin descuento, digamos, su producción de petróleo y gas al mercado, en un contexto en el que esto demuestra el nivel de preocupación que tiene Trump por lo que está pasando con el precio del barril internacional del petróleo y el nivel de desvinculación total que tiene con Europa, ¿no? Está enojado porque Europa no le prestó apoyo para el ataque contra Irán. Europa a la vez dice, soy el principal perjudicado en lo inmediato de esto, de una decisión que tomaste sin consultarme y ahora me pedís apoyo logístico. Se lo dio Inglaterra, no lo suficiente. Trump se enojó con Inglaterra y ahora Inglaterra salió a decir que está en completo desacuerdo con la decisión de levantar las sanciones. Pero el barril del petróleo vuelve a estar por arriba de los $100, incluso a pesar de que Estados Unidos dijo que va a liberar reservas estratégicas. Con un Donald Trump que sigue siendo muy desconcertante tratar de entender cuál es su objetivo en la guerra con Irán y cuándo va a decir basta. Hasta ahora dijo, destrozamos su marina, destrozamos su fuerza aérea, los tenemos súper debilitados, pero Irán ha logrado ser muy disruptivo en el comercio mundial del gas y del petróleo, tomando de hecho el control sobre el estrecho de Hormuz, impidiendo el pasaje de los barcos, y se han vuelto por primera vez en la historia los barcos petroleros blancos en esta guerra. Con la inquietante versión, porque Trump había dicho que creía que era mentira, pero ahora sale confirmado en medios norteamericanos que Irán además está plantando minas en el estrecho de Hormuz, con lo cual, aun si terminara la guerra, si efectivamente quedan plantadas estas minas, la pregunta de cuánto tiempo puede quedar afectado el comercio mundial y el precio internacional del barril como resultado de esta guerra, bueno, es cada vez un interrogante mayor. Además, los países productores tuvieron que frenar la producción, porque si no la pueden sacar, tienen que frenar la producción, y retomar la producción tampoco es algo que se pueda hacer inmediatamente. Y eso, a su vez, y que es con lo que quiero abordar ahora, mete presión sobre el precio del combustible en la Argentina, sobre el precio del combustible, sobre el precio de los fertilizantes. Hay una serie de precios que se ven afectados por este escenario internacional. Por ahora, YPF viene tratando de trasladar a precios de combustible, bueno, con mucho moderación y cuidado. ¿Por qué? Porque el contexto inflacionario en la Argentina está muy lejos de ser el que prometió Milei que iba a ser a esta altura del año y de su gobierno. ¿Por qué? A ver, el número de inflación de ayer fue mucho peor a lo que esperaba incluso las consultoras y además fue benévolo teniendo en cuenta que de haber utilizado la medición que ya estaba encaminada, y esto lo admitió propio funcionario del gobierno, que si esta medición tuviese más en cuenta el peso que tiene el precio de los servicios públicos en los ingresos de los hogares, tendrías un número que tiene un 3 adelante. Se recordarán aquel episodio que terminó con Marco Labaña renunciando a la titularidad del INDEC, el Instituto de Estadísticas, porque a pesar de que ya estaba acordado, conversado y que además invirtió muchísima plata en armar una forma nueva de medir inflación que es más representativa de cómo son los consumos de los hogares, porque la que se utiliza actualmente es del 2004, bueno, como no lo dejaron hacer eso, terminó Labaña fuera del INDEC. Con esa medición que ya estaba en marcha, porque los economistas pueden más o menos hacer las proyecciones, hubiese tenido un 3 adelante. Pues bien, no tiene un 3 adelante, pero quedó en 2,9. 2,9 enero, 2,9 febrero. Casi un 6% de inflación en los primeros 2 meses del año. Son 9 meses de inflación al alza, 9 meses, hace que la inflación no baja, que está estancada en estos niveles, que Milei puede decir, heredé 200% de inflación y logré bajarla muy rápido. El año pasado terminaste en 31 y pico % a lo largo de los 12 meses. Pero dado que los últimos 9 meses viene al alza, cuando vos haces
12 meses para atrás, no un año, sino de ahora 12 meses para atrás, la inflación ya subió al 33%. El gobierno había mandado un presupuesto al Congreso que decía que este año la inflación iba a ser del 10% a lo largo de todo el año. 10%. Supongamos que uno siempre las proyecciones que hace el gobierno cuando manda el presupuesto al Congreso siempre son como más optimistas de lo que la realidad después termina siendo. Pero de todas maneras, el gobierno estimó cuando mandó el presupuesto al Congreso que para todo el año iba a tener 10% de inflación. Y tenés que en 2 meses nada más, o sea que en 3 meses se comería ese 10% si sigue a este nivel. Y la mala noticia además, porque Caputo, ¿qué atribuyó? Vos tenés un dólar quieto, recontra quieto, 1.400 pesos. Recuerden que el tipo de cambio puede variar dentro del esquema de las bandas y que el techo y el piso de la banda van aumentando mes a mes según la inflación del mes pasado. ¿Eso qué quiere decir? El dólar está clavado en 1.400 pesos. Pero el techo, o sea, hasta dónde podría fluctuar el tipo de cambio ahora, ya está por arriba de los 1.600 y pico de pesos. Y podría ir hasta 1.700 el mes que viene el tipo de cambio. Pero vos tenés el dólar planchado en 1.400 pesos y eso no está poniendo presión sobre la inflación. O sea, ¿por qué hay inflación si el dólar está quieto? ¿Por qué hay inflación si los salarios están planchados? ¿Por qué hay inflación si Milei dice que en todo momento y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario y que ellos no emiten? ¿Por qué hay inflación? ¿Qué dijo Caputo respecto de estos niveles altos? Porque a nivel mundial es muy alto esto. O sea, Argentina sigue siendo el tercer país con inflación más alta en el mundo con estos niveles. ¿Qué dijo Caputo? Caputo dijo que todavía están readecuando el proceso de corrección de los precios relativos. ¿Qué quiere decir? Que lo que está pasando es que están quitándole los subsidios a los servicios públicos y que eso hace que los servicios públicos suban. Cosa que está pasando con el transporte, los colectivos suben en el área metropolitana 2% más inflación pasada. Es decir, están subiendo al 5%. En 2 meses, 10% va a subir el boleto del colectivo en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque ese 2% lo que busca es ir quitando el aporte del Estado Nacional a las empresas de colectivo para ir reduciendo el peso del subsidio. Lo mismo para el gas, lo mismo para la luz y demás. Ahora, eso no explica tampoco el número. ¿Por qué? Porque si vos ves la inflación núcleo es la que mide los precios que no tienen que ver ni con estacionalidad. Enero se suponía que era un número alto porque tenés el impacto del turismo. Eso ya no está, porque es febrero, no tenés el impacto que tuviste en enero. Entonces, si vos sacás y mirás la inflación núcleo, que es quitando la estacionalidad y quitando los precios regulados, que son aquellos que tienen que ver con las decisiones que toma el gobierno de tarifas, por ejemplo, la inflación núcleo, la que se mueve de manera independiente, subió al 3,1%. O sea que tampoco está la explicación del todo cubierta por lo que dijo Caputo respecto a lo que está pasando. Hay un interrogante muy grande respecto de qué está pasando y por qué es que con un dólar planchado y los salarios planchados la inflación sigue a este nivel. Y esto representa además el incumplimiento de la principal promesa de gobierno de Milei, que dijo que era muy fácil y que todo esto se resolvía sin emisión monetaria. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero.
más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Raros peinados nuevos de Charly García. Estuvo con Gilberto Gil, que vino a despedirse de los escenarios. 83 años, está con una gira despidiéndose. Ella la hizo en todo Brasil, está visitó Chile, Argentina. Pero Charly cantó con Gilberto Gil. No. Lo fue a ver, ahora en digamos. Movistar. Sí, en está Movistar. Increíble Gilberto Gil. Sí. Es impresionante. La verdad que le fallaste. Le fallé, sí, pero porque tuve una semana muy complicada. Pero uno de las grandes Sí, pero ya no figuras de viene la más. música brasilera. No, me lo perdí. Me lo perdí. Me hubiese encantado. ¿Qué? No, porque ya... No, El carretel ya no da por... No, se ve la parte del cartoncito ya del carretel. Fue ministro de Cultura de Lula da Silva, Gilberto Gil. Con el tropicalismo, Bueno, él fue uno de los fundadores del movimiento de que modernizar fusionó, la música claro, brasilera tradicional. Bueno, muy bien, la producción de Tomás Urrutia, Manu Krigel y Sofía Verón, Joaquín Alrique en audio, la puesta en el aire de Lucía Méndez, hoy gracias a Lucía, técnica Pablo Portugués, redes sociales Delfi Carmona y la coordinación de Martín Fernández Madero. Bueno, ganó River con un buen segundo tiempo con el debut del Chacho Coudet, fue 2-1 frente a Huracán con 2 penales para River, 2 penales que fueron, porque vale la pena aclarar esto, 2 penales que fueron para mí, para River, a ver, un penal lo erró Quintero y el otro lo metió Montiel. Y el primer gol lo había hecho Sebastián Driussi. Una muy buena jugada de River en el primer gol, digo, porque tenemos que rescatar estas pequeñas cosas por el poco tiempo que tiene Coudet trabajando. Entonces tenemos una buena jugada para el gol de River, una buena presión en el segundo tiempo del equipo jugando en campo rival con protagonismo. Da la impresión de que algo más yo diría algo más de intención de jugar en campo rival, de presionar en la salida del rival, empieza a verse en este equipo del Chacho Coudet. Después fue expulsado Colidio en River. Fue un partido en donde el árbitro Nicolás Ramírez no estuvo bien. Mala conducción de Ramírez. Volvimos a las andadas con los árbitros, me parece, ¿no? Claro, porque en el medio hubo un penal para Huracán que no fue. Un penal para Huracán, digo esto porque vos la lo que sospecha aludís, es que como River se decidió que no va más a las reuniones de comisión directiva de la AFA, Chiquitapia, porque está todo cocinado y dicen no vamos a ir de figura decorativa, puede llegar a tener algún perjuicio deportivo en cada uno de los partidos. Ayer no fue penal el de Huracán. Ganó River 2-1. Pero le dieron 2 penales a River. Pero fueron. Okay. El tema es el equipo cuál. Central Córdoba de Santiago del Estero. Antes de River le dieron un penal contra Defensa y Justicia que no fue. A Independiente le dieron un penal que no fue. Tampoco. Volvemos a poner en observación los arbitrajes. El tufillo. El Chacho Coudet tiene esa particularidad, Chacho Coudet. Ya sabe que te hace reír un poco. Es muy bueno. El Chacho Coudet. Pero no hablan portugués, lo extraño hablando en portugués. Dale, a ver. La semana fue una cagada a palo importante para hablar mal y pronto. No diga que se deslomó. Energía. No me perdí una fecha del fútbol argentino desde que he salido acá. Simplemente que yo cuando salgo de los lugares me gusta hacer silencio, porque hay otra gente trabajando, porque no me gusta opinar desde afuera. Y he desaparecido un poco desde la opinión, desde la participación. Me he vuelto más planta en ese sentido. Estoy fuera de las redes sociales, estoy fuera del consumo de todo tipo, porque me parece que eso hace a uno lo hace más natural y te hace estar sin prejuicio de nada, ¿no es cierto? No, lo único que tenía era TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir para acá. Así que no me entero más de nada. Eso es bonito. Ahí está. Está muy bien. TikTok se bajó. No quiere dejar influir por nada. No quiere consumir más nada. River está quinto con el triunfo de ayer. Y hoy, María, tenemos otra vez partido de la 10ª fecha. Todavía quedan partidos de esta fecha. Estudiantes Lanús juegan hoy el partido a las 8 de la noche.
María, mañana? Sí, sábado. Arranca la fecha. Y sí, obvio. ¿Y? Arranca la 11ª fecha. ¿Y River vuelve a jugar? Claro que vuelve a jugar. River juega con Sarmiento de Junín el próximo domingo. ¿El domingo pasado mañana? Exactamente. Wow, juega bueno. a las 19:45 juega River pasado mañana. Así que tenemos, bueno, fútbol todos los días después de venir de una suspensión de la fecha número 9. Ok. Bueno, mientras tanto, Chiquitapia fue a declarar ayer a los tribunales. Se negó a responder preguntas del juez. Entregó un escrito como todos los que habían sido citados. Esto tiene que ver con la causa, que es para mí la más tonta de todas las causas judiciales que pueden llegar a tener Chiquitapia y Tobillino. Digo, ¿por qué? Porque tiene que ver con un desacuerdo con Arca respecto de aportes previsionales no liquidados. Y esas cuestiones con Arca se resuelven pagando una supuesta apropiación de eso. Y se paga. Una apropiación indebida de esos aportes previsionales. Son 69 casos que están investigando desde marzo de 2024 a septiembre de 2025. Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental. ¿Ha declarado, Chiqui? Cumplimos con lo que pidió el fiscal y el juez. Bien, la finalísima es Argentina-España, que no se puede jugar en Qatar, por razones obvias con lo que está pasando en el Golfo Pérsico ahora mismo. Entonces, lo que pasa es que es el 27 de marzo, es decir, estamos a 2 semanas de este partido. Y en River toca AC/DC en esa fecha, así bueno, que... y ellos quieren jugar en el Bernabéu. Sí. Acá hay dos variantes, un par, ¿no? O va a Europa, a Lisboa o a Roma, o la Argentina dice, así como fuimos campeones en Brasil con la Copa América, vamos al Bernabéu a ganarle a ellos. Vamos a ganarle en su cancha. Esa es otra de las propuestas. Y la otra... Sí. Que no se juegue. Que no se juegue. Bueno, depende de los compromisos comerciales ahí, ¿no? Me imagino que es una cuestión de compromisos comerciales que si están atados a Qatar... Qatar había comprado 6 partidos internacionales. Por eso, el hecho de que Qatar no pueda hacer sede quizás le hace caer el financiamiento al partido, no lo sé. Claro, hay un último detalle. Sí. Hay 4 finalísimas compradas. Las primeras 2 las gestiona UEFA. Por eso se jugó una en Wembley y esta la gestiona en Europa. Las próximas 2 las gestiona Conmebol. Es decir, que ahora no tenés mucho espacio para tener un plan de acción de Conmebol. No obstante, el Chiqui ayer se reunió con Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, aquí para tratar de gestionar esa finalísima. 8:23 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. David. Bueno, en esto de la caída de los ingresos, una de las cosas que se dejan de pagar son los impuestos. Bueno, ARBA lanzó una moratoria bastante importante. ARBA es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Arca Nacional, AGIP es la Ciudad de Buenos Aires, ARBA la de la Provincia de Buenos Aires. Y habrá una en cada una de las provincias. Cada provincia tiene la suya. Bueno, esto es la Provincia de Buenos Aires. Es para los impuestos inmobiliarios y para el impuesto automotor. Es un plan que va de 3 cuotas a 60 cuotas. Las 3 cuotas sin interés, las 60 cuotas, hasta 60 cuotas, un interés mensual del 4%. La particularidad, después en el medio hay diferentes planes que van del 1,5% mensual hasta el 4%. La particularidad es que abarca a las deudas hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero también a las deudas que están en instancia judicial. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque cada vez que las agencias de recaudación sacan una moratoria, dejan afuera a las que están en instancia judicial, porque dicen, bueno, eso ya es un proceso que se inició. Bueno, acá no, acá podés entrar aunque estés en instancia judicial. La intención de, obviamente, la provincia de Buenos Aires es recaudar lo máximo posible. Claro, me imagino que están complicados. Porque la ciudad de Buenos Aires también había hecho una moratoria extraordinariamente... Todos están sacando moratoria, ¿por qué? Porque esos impuestos, vos en realidad lo que te termina pasando es que acumulás deuda, pero no cortás ningún servicio, no te pasa, en sí cuando mismo... tenés que dejar de pagar algo, por ahí Abelo Patentes de lo primero que dejás de pagar. Claro, entonces tenés eso. Todos los planes implican un anticipo de una parte de la deuda. El plan que tiene las cuotas más cortas es un anticipo del 5%
de la deuda y después cuotas, y el plan que tiene las cuotas más largas es un anticipo de el 20% de la deuda. Claro. Bien, entonces, ARBA, los que tengan alguna deuda o quieren chequearla, en todo caso, contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, sale esta moratoria en términos muy beneficiosos para quienes quieran acogerse. En el caso de que quiera pagar todo anual, tenés un 15% de descuento. Hay que ver si te sirve respecto de inflación o no, si pagás por eso digo. Hay que prestarle mucha atención, porque la inflación, todo hace suponer que va a ser mucho más. De lo que estaba proyectado inicialmente, ¿no? Claro. Plan Óvalo te acerca tu Ford. Accede a tu próximo vehículo con adjudicación asegurada en la cuota 5. Sí, en solo 5 cuotas. Una inversión inteligente en 84 meses para que vivas ya toda la experiencia Ford. Tu próximo Ford te espera. Descubrí más planovalo.com.ar o acércate a un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, fin de semana de Colapinto en la carrera a las 4 de la mañana, 4 de la mañana el domingo. En China. Está con las pruebas clasificatorias ahora. Tenemos el Lollapalooza, arranca hoy con Urbana como radio oficial. Tenemos nueva fecha de fútbol que arranca mañana mismo. Y tenemos los Oscars el domingo a la noche. Y tenemos los Oscars el domingo a la noche. La transmisión va a arrancar a las 17 con la alfombra roja para todos los que quieran ver cómo van vestidos todos los nominados. Y en realidad la ceremonia arranca a las 20 y la van a poder ver por TNT y HBO Max en directo. La gran... ¿A las 8 de la noche arranca? A las 8 de la noche, así que puede ser que este año venga un poquito mejor. Un poco más temprano, ¿no? Lo que arranca habitualmente. Sí, ojalá que termine pronto, así puedo dormir un poco más para venir a contarles todo al otro día. La película más nominada es Pecadores, tiene 16 nominaciones y es la película más nominada de la historia de los Oscar, edición número 98. Hay que ver si da la gran sorpresa. Es una comedia musical. Es un drama musical con vampirismo. Es una fusión rara. Acá pasó sin pena ni gloria y de hecho se estrenó muy temprano, entonces eso volvió a los cines después de ser nominada. En los últimos premios, por ejemplo el sindicato de actores y demás, viene pisando fuerte, así que podría ser la sorpresa. Y la sigue muy de cerca con 13 nominaciones, Una batalla tras otra y Frankenstein. Que nada que ver, ¿no? Con cine, es una batalla tras otra, es una película mucho más de autor, si se quiere, ¿no? Paul Thomas Anderson, su director, podría llevarse su primer Oscar y la Frankenstein es una adaptación que hizo Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley. Hay algunos números que están fijos. Marty Supremo tiene 9 nominaciones, pero en los últimos días, debido a los comentarios de Timothée Chalamet, todo el mundo ya como que se olvidó de esa película. No la vi, la quiero ver, de un campeón de ping-pong norteamericano. Sí, de tenis de mesa. Una batalla tras otra tiene mucha actualidad con lo que está pasando. Si bien tiene un poco de comedia también, bueno, habla un grupo como guerrillero que se pone en acción en todo caso para liberar estos suerte de campos de detenimiento de extranjeros, ¿no? Donde ahí está liderado por el personaje que hace Sean Penn, que dicen que se podría llevar el Oscar, pero ya dijo que no va a ir a la ceremonia. ¿No? Él ya tiene 2 Oscars. Él es el malo y dice, no voy a ir a la ceremonia. Los números puestos sí son Brasil, película internacional. ¿Vos decís que va a ganar otra vez Brasil? Gana y hace historia 2 años consecutivos con una política impulsada por el gobierno de Lula de apoyo al cine que lleva a que sucedan este tipo de películas. Y el agente secreto, ¿no? El agente no secreto. Todavía, que habla de la dictadura también, ¿no? Habla de la dictadura y atención porque el protagonista Wagner Moura podría, en este revés de lo que estuvo pasando los últimos días con Timothée Chalamet, podría hacer historia también y Brasil y llevarse actor. Recordemos que el año pasado va Leo DiCaprio. Para mí se lo gana Leo DiCaprio con Una batalla tras otra. Yo quiero que se lo lleve Leo DiCaprio. Así que pueden seguirlo entonces a partir de las 20 en TNT y HBO Max con Pecadores, la película más nominada. Muy bien, 8:30 de la mañana y vamos a conversar con Marina Dal Poyetto, una muy reconocida economista, dirige la consultora EcoGo. Y Marina, tengo una primera, ¿por qué no baja la inflación? Si tuviese que explicarle a alguien fácil, cortito y sencillo, ¿por qué la inflación lleva 9 meses estancada o subiendo? En el mejor de los casos, quieta, 2,9 febrero, 2,9 enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? andás? Buen día.
Bien, me escucho a mí en la réplica. ¿Se podrá corregir? Sí, cómo no, porque es muy fastidioso. Nosotros te estamos escuchando bien, pero ahí te sacamos a vos el eco también. ¿Mejoró, Marina? A Ahí ver. está. Hola. Sí, ¿mejoró? No. Hola, hola. Marina, ¿me escuchás ahora? Bueno, ahora... Acá estoy. Acá estás. Acá estoy. Acá estoy. ¿Está mejor ahora? Más o menos, pero no importa. Seguimos. Bueno, dale, seguimos intentando mejorártelo. Digamos, ¿por qué no baja? Viene Milei diciendo la inflación es en todo momento y todo lugar, un fenómeno monetario, yo voy a dejar de emitir, esto se termina rápidamente. Después dijo, bueno, no, porque primero el flujo anterior que heredé dura 1 año, dura 2 años, dura 2 años y medio. ¿Qué pasa? Pasan cosas. Yo siempre uso una frase de Miguel Bain en una presentación en IDEA, no me acuerdo en el año, no sé, habrá sido 2014, que él dijo, los economistas sabemos cómo bajar la inflación. Ponemos el equilibrio del resultado fiscal donde hay que ponerlo, ponemos la tasa de interés donde hay que ponerlo, nos vamos a almorzar y cuando volvimos desapareció el país. Entonces, la verdad es que lo que tenés es un programa económico que fue mucho más pragmático que el discurso de campaña, o sea, el gobierno no dolarizó ni rompió contratos, intentó, digamos, recapitalizar inicialmente el balance del Banco Central después de un shock cambiario muy fuerte y haber puesto el equilibrio fiscal, digo, básicamente licuando gasto, y empezando a manejar un programa financiero que a veces le fue mejor y a veces le fue peor, pero que todavía es un programa financiero que sigue siendo de muy corto plazo. Digo, los vencimientos de pesos los viene refinanciando de corto plazo y los vencimientos de dólares los viene pagando al principio comprando dólares, después colocando deuda más corta, después iba a ir al mercado, después no iba a ir al mercado. Pero lo que digo es un programa que fue de alguna forma girando. Entonces, cuando vos mirás desde el arranque, al principio arrancaron anclando el tipo de cambio, Kroll al 2, con controles de capitales, después lo bajaron a 1. En ese momento ellos les hablaban de la inflación inducida por el tipo de cambio, y decía, si le sacamos el ritmo de devaluación, la inflación ya está en 0. Pero después lo que te pasó es que cambiaron el régimen cambiario, abrieron los controles de capitales, habilitaron la compra de dólares de los particulares, y en el medio ese programa financiero que les iba a permitir alargar los plazos de la deuda nunca estuvo. Con lo cual lo que tuviste fue el año pasado una corrección cambiaria dentro de ese esquema de bandas, en el medio de una toma de ganancias muy agresiva sobre Argentina, que lo que te terminó generando fue, digamos, en ese momento se decía el traslado a precio fue muy bajo de la devaluación, pero todavía lo que estás viendo son los coletazos, si querés, de lo que fue la previa a la elección. Sumado a eso tenés cambios de precios relativos. Tuviste tarifa de servicio apertura público del mercado de carnes y el precio de la carne subió 70% en 3 meses. Tuviste aumento en los precios de los combustibles, en primero porque subiste los impuestos, después porque, bueno, tenés la guerra, digamos, y los precios en los últimos días se te están acelerando todos los días. Tuviste la suba en el precio de las frutas y verduras que te pegaron fuerte el mes pasado, este mes te jugaron en contra, pero lo que digo, todos los meses tenemos una explicación de por qué el índice de precios te queda arriba, pero la verdad que lo que tenés es como la inflación no terminó de bajar y tenés una parte de la inflación que esté indexada al pasado, bueno, cuando la inflación te queda alta, los precios de los servicios te siguen quedando altos. Entonces todos los meses cuando conversamos encontramos un nuevo precio que te explica qué es lo que te pasó. Esta vez los 2 precios que subieron por arriba del promedio son alimentos, muy impulsados por la carne, y lo que es vivienda, muy impulsado por todo lo que tiene que ver con la agenda tarifaria que el gobierno había frenado en la previa a la elección y que ahora, digamos, intenta recomponer el precio del gas. Y si mirás los índices de precios, el de la ciudad dio 2,6, pero cuando mirás el índice de precios del noreste o el de Cuyo te da 3,5. Entonces lo que digo es, todavía hay una recomposición de precios relativos donde el gobierno intenta acelerarla en el año no electoral, tratando de anclar el dólar. De hecho, el dólar te volvió planchado, a caer. Sí. Y fundamentalmente abriendo la economía, tratando de que los precios de los bienes suban bien por debajo de la inflación, y bueno, la contracara de eso es el impacto que estás viendo en términos de actividad.
O sea, vos decís que busca... A ver, el dólar está quieto, ¿no? Estamos charlando con Marina Dal Poyetto. El dólar cayó en febrero. Cayó. Claro, Entonces vos tenés un dólar que se abarata. Eso quiere decir que Argentina se encarece en dólares, que el impacto de la apertura de las importaciones es todavía mayor, porque es muy difícil competir, ¿no? Produciendo en la Argentina contra un régimen que facilita las importaciones a este tipo de cambio. Sí, a ver, te la pongo del otro lado. O sea, lo que el gobierno te está intentando hacer con la apertura de la economía es que los precios de los bienes caigan o suban mucho menos que la inflación. Si vos mirás, los textiles subieron 0, con 2,9. Entonces digo que suban bien por debajo de la inflación, de manera tal de que la recomposición de precios que están buscando, o sea, que los precios de los servicios que suben por arriba de la inflación sean compensados por precios de los bienes que van por detrás. Obviamente la contracara de eso son los balances. De nuevo, venías de jugar en Disneylandia, o sea, hay un cambio de régimen muy violento, digo, respecto al gobierno anterior a este. O sea, vos tenías un esquema donde tenías brecha cambiaria muy alta, tenías una tasa de interés que era muy negativa y una economía muy cerrada. Entonces, digo, si querés, el juego era, consigo todos los pesos baratos que me prestan los bancos, compro todos los dólares baratos, digamos, en momentos, el dólar oficial valía 1/3 del dólar financiero. Y si yo puedo vender en el mercado de precios descuidados, la verdad que venías de balance, si querés, muy holgados. A nadie le importaba ni la productividad, a nadie le importaba el costo, a nadie le importaba la demanda. Y ahora pasaste exactamente del otro lado, y ahora estás en una economía que está operando sin brecha, lo cual, si querés, es una economía más normal. Sí, claro. Con una tasa de interés que ya no es negativa, es una tasa de interés donde, de nuevo, el gobierno está intentando sacar los pesos que emite por un lado para tratar de contener la inflación, con la visión de que es un fenómeno monetario mientras corrige precios relativos, y estás abriendo la economía, con lo cual, digo, hoy lo que están es, digo, no están llegando a cubrir los costos fijos, con lo cual, digamos, si la señal es que esto se alarga y que tenés que capitalizar empresas poniendo dólares para pagar costos fijos, salarios, otras cosas, bueno, lo que se te aceleran son decisiones, por eso lo que estás viendo es todos los días una nueva decisión de una planta que decide cerrar, un concurso, digo, bueno, son todas las noticias que ustedes van dando diariamente. Ahora, ¿vos le ves Todavía... salida a esto, Marina? Porque digo, vos ves, suben los niveles de incumplimiento de morosidad prácticamente al 50% en el caso de las empresas de electrodomésticos que vendieron directamente. Ves un consumo que no se recupera, la actividad económica. ¿Qué salida le ves? ¿Le ves algún tipo de salida? A ver, yo lo que digo es, corregir el desatino de la macro era complicado. Y la discusión era cómo distribuías los costos de la corrección. Bueno, ¿quién paga el ajuste, digamos, que, de nuevo, ¿no? A veces es uno, a veces es otro, fue girando. Por eso digo, inicialmente fue mucho más pragmático, o sea, mantuvo los controles de capitales. Mientras mantuvo los controles de capitales, se manejó con una brecha cambiaria baja, en gran medida porque enviaba una parte de las exportaciones hacia el mercado financiero, que era el blend. Pero la verdad es que mientras mantuvo controles de capitales, mantuvo la demanda de dólares de los particulares reprimida, y con esa demanda reprimida y una brecha relativamente contenida, el ajuste que vos tuviste en términos de ingresos y de empleo, lo compensaste con crédito. El crédito fue el principal driver que tuvo la economía, el impulsor que tuvo la economía desde abril del 24, te diría hasta el acuerdo con el fondo. El crédito se duplica. Ahora, ese crédito que se duplicó, con ingresos fijos, digo, la verdad que lo que estás viendo del otro lado es dificultades para poder cancelarlos. O sea, la economía estaba acostumbrada a operar con tasa negativa. Claro, las empresas licuaban el crédito, las familias licuaban las cuotas. Claro, te comprabas un electrodoméstico y por ahí en 12 cuotas la estamos charlando cuota era gratis. Claro, con Marina Dal Poyetto. Y ahora, bueno, eso dejó de pasar. Claro. Entonces lo que digo es, lo que estás viendo es, hay una dificultad para poder seguir generando la expansión de la economía vía crédito, en gran medida pues, como contracara de la morosidad. O sea, de nuevo, el ciclo de crédito cuando arranca, o sea, cuando los bancos prestan o las compañías de crédito prestan, digo, nunca aumenta la mora, porque digo, en última instancia vos tomás un nuevo crédito para pagar el que no podés pagar. Cuando empiezan a ver que sube la mora y entonces frenan el crédito, que es un poco lo que te pasó con el apretón monetario previo a la elección, bueno, lo que empezás a ver es que la mora sube. Obviamente los promedios esconden diferencias, adentro, digamos, de los niveles de mora, hay empresas que tienen mucha menos que otras, pero digo, ese driver hoy no está y la apuesta del gobierno es fundamentalmente, yo digo, es lo nuevo y lo viejo. El gobierno da ventajas comparativas para lo nuevo, para lo que tiene que ver con el RIGI, para lo que tiene que ver con el mini RIGI, para el lo que régimen tiene que de ver las con grandes inversiones, pero eso es petróleo, minería, todo eso demora, además, y no genera mucho empleo.
Pero lo que digo, conceptualmente el gobierno le da ventaja, o sea, el gobierno es consciente de que si no mantiene el equilibrio fiscal, digo, todo el programa se va al demonio. Entonces, digo, para mantener el equilibrio fiscal, mantiene la carga tributaria sobre todas las actividades que ya están y le da ventajas comparativas a lo nuevo. Porque el régimen le da ventajas impositivas. Los que entran dentro del RIGI pagan menos impuestos que el resto de la economía, por decirlo fácil. Pero muchos menos impuestos, tienen libre acceso al mercado de divisas, los nuevos empleados tributan menos, reforma laboral. Para las pymes armaron un régimen parecido, y de nuevo, y tenés un régimen laboral donde vos necesitas un trabajador y medio nuevo si tuviera el mismo ingreso que el viejo que pierde el empleo, para mantener la recaudación. Entonces, de nuevo, el gobierno va por el marginal. Como decís vos, los tiempos no son los mismos, o sea, los tiempos de la destrucción no son los mismos que los tiempos de la creación. En términos geográficos, la distribución no es la misma, pero además en términos de empleo estás incentivando fundamentalmente sectores que tienen baja creación de empleo, y el otro segmento de la economía que de alguna forma te está amortiguando es la informalidad o lo que tiene que ver con la semiformalidad. O sea, lo que te está absorbiendo el empleo son las economías de plataforma, pero cuando vos ves quiénes generan ingresos versus quienes pierden ingresos, los que generan ingresos fueron los jubilados, que tenés más jubilados y más cuenta propia, pero con un ingreso promedio en la zona de 900.000 pesos. Claro. Y después lo que tenés es destrucción de empleo formal, público y privado, con ingresos promedio en la zona de 2 millones de pesos. Entonces lo que digo es, en términos de corrección de precios relativos, vos tenías que corregir los precios relativos. Argentina era absurdamente cara en términos de bienes. Ahora, la pregunta es cómo transitas de un esquema al otro, cómo sobrevivís políticamente en el intento, y sobre todo, cómo evitás como país que el intento de corrección no termine de nuevo en un péndulo, digamos, como tuvimos en el pasado. Sí, y sobre todo, ¿y qué tipo de país querés también? Porque uno puede pensar que cuando vengan el RIGI, las grandes inversiones, petróleo, minería, no son economías que generen mucho empleo tampoco. Entonces, digo, si son tus únicas apuestas van por lo extractivo, tampoco es que estás pensando un modelo que pueda absorber ese empleo que se está destruyendo. A ver, una economía de enclave con 48 millones de personas, digo, es difícil de imaginar, digo, el gobierno tiene la imaginación de que vas a tener sectores de servicios traccionando, o sea, a ver, digo, vos el salto de productividad en la economía vos lo tenías que tener. El punto es cuál es el tránsito y hacia dónde, como decís vos, hacia dónde querés ir, cuál es tu modelo de país. Claro, asumiendo que lo puedas hacer, ese destino final, como decís, es un modelo, qué sé yo, tenés un país con 47 millones de personas, no sos Arabia Saudita para vivir de petróleo. Y tenés un régimen democrático que tiene elecciones, por suerte, cada 4 años, digamos. Claro, entonces, no sos un régimen autocrático, tenés otro tipo de sociedad, digamos, ¿no? Pero necesitas alargar el horizonte, o sea, en el fondo necesitas alargar el horizonte, el gobierno lo plantea como una epopeya, esto es una epopeya, una cruzada, donde vamos a cambiar la estructura económica, social y productiva del país y vamos a hacer... A ver, digo, hay países que lo hicieron, pero digo, en contextos políticos y económicos probablemente distintos. Un ejemplo es Chile, otro ejemplo es Australia, que está ubicada geográficamente en el lugar del mundo que más creció durante los últimos 40 años. Bien. Otro ejemplo es, no sé, las economías del este europeo. Claro. Pero lo que digo es el tránsito. Ahora, este tránsito vos lo estás haciendo en un mundo donde tenés 2 cosas que son novedosas. Una es la inteligencia artificial y el impacto que tiene sobre el mercado laboral. Y ahora la guerra. Y la segunda, la guerra y sobre todo los saldos exportables chinos. Que claro, la agresividad de la política, claro. Si querés Bien. Por eso, Marina Dal Poyeto, perdón, que me tengo que cerrarlo. Es economista, dirige la consultora EcoGo. Muchísimas gracias, Marina. No, gracias a vos por llamar. Un beso. Hasta luego, 8:44 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. Hola María, vamos a comentar que hay leve demora en la Panamericana entre la ruta 197 y la 202, Talardo en Torcuato hacia la capital federal y marcha lenta sobre la avenida General Paz desde la Panamericana hacia el ingreso en la avenida Lugones. También hay demora en la autopista Perito Moreno para conectar con la 25 de mayo y en La Plata, Buenos Aires, último tramo
a la altura del Riachuelo hacia el empalme con la autopista 25 de Mayo. Trenes, todo funcionando con normalidad y el subte también, María, opera sin inconvenientes. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus, llévate un tamaño superior. Más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Yo una razón. Vamos todavía, ¿eh? En el mejor momento. Te cortaron antes de empezar, Guido. Te cortaron antes de empezar. Tono Andreu, no importa, no ¿No? importa, ya ahí tenemos otros dos que están enganchados seguramente. Está Diego, a ver, buen día, Diego. Conociéndote. Hola María, hola mesa, buen día. Hola, Diego. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué Bien. haces, Diego? ¿Qué comiste, Diego? No saben lo que me pasó. No, Vamos a hacerlo. Pará, Diego. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo se llama? Pará, déjalo. Resumido porque el tiempo es tirano. Es En verdad. nuestro primer año de vacaciones, con Sí. mi actual esposa, madre de nuestras dos hijas, tuvimos dos vacaciones. La primera a Río de Janeiro, un viaje muy lindo, y la segunda se nos ocurrió ir a Perú a Sí. hacer la expedición de Machu Picchu. Espectacular, yo la hice. Oh, Dios. Llegamos a Lima, de Lima nos fuimos a Cusco, Sí. me agarró el mal de altura, estuve un día verde, completamente vomitando, Sí. horrible. Pero en el segundo día y en el tercero nos fuimos a pasear y comimos algo que yo nunca pensé que iba a comer, Ay, Dios. que es un cuy peruano. Cuy. Ah, el cuy. Es como un... El ratón de campo. Es como un conejillo de la India, Sí. para quien no lo yo conoce decía o más nunca tipo lo un vio. carpincho. No, No. es rico. Yo No, comí no. en Ah. Perú. Ay, Dios. Es como un conejillo de la India, es como un ratoncito, Sí. es un roedor. Sí. ¿Y por qué te Y lo uno comiste? Porque es una Y un- comida típica en Perú. Un ratón. Ok. Exactamente. Un ratón En al Cusco fileto. es una comida típica Sí. y uno hace cosas por amor que Claro. él después las piensa y dice, por Dios. Pero- Por Dios. Porque Pero ¿qué además en Sí. Cusco lo que sucede es que a veces los ves en jaulas primero Claro. y cómo los Ah, van no me criando. Bueno, como la langosta Claro, por ahí es de también. Lo que criadero. pasa es que nosotros Claro. estamos más habituados a que te muestran un pescado y después te lo traen y Claro, o sí. un pez. Claro, nadando vos ves junto el a- ratón andando ahí, tipo como una Hunter. langosta. Yo me Ah, la flauta. Eso en Venezuela te daban, yo fui cuando fui a Cartagena. La elegías. La Y la elegía. La elegía. ¿Y qué Cartagena pasó? es en Colombia, estoy mezclando, en la isla Margarita me comí una langosta Es que un me poco mostraron. impactante a la vista ¿Qué? porque te lo da, por lo menos las veces que yo comí, Sí. es como en un palo con así abierto. El cuy, Y- ok. ¿Y qué pasó? Exactamente, Bien, bueno. te lo hacen abierto a la parrilla como con unos palitos y vos lo comés de los palitos. Se hace en guiso también, pero lo más común es No, no comerlo me gusta. como asado, como si fuera una Es brochette. rico. ¿Era rico? Hizo de cuy. No, la Es verdad como que no. una carne magra, muy dura, es rico, Es rico. pero nunca más. Nunca, Nunca Ve, más. Ahí está, se comió Pero un pudiste cuy, ir a- Diego. Claro, el otro. Jonathan, Ay, ¿cómo Dios. estás? ¿Qué haces, Jonathan? Me parece que es el que perdimos en el camino. Emiliano, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Emiliano? Hola, ¿cómo andan? Hola, Emiliano. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué te comiste? ¿Qué sacrificio culinario hiciste? Mira, esto fue en las primeras veces que cocinaba mi actual mujer. Me dice, bueno, venite a lo de mi papá, que estamos solos. Me dice, yo estoy viendo que acá Uy, Dios. mi papá tiene unos chorizos, podemos hacer unos chorizos a la pomarola. La historia. Fuerte, Está bien. fuerte. ¿No? Pero bueno, dije, bueno, dale, va. Chorizo. Llego Sí. y me encuentro cuando me sirve que no son chorizos, sino que son chinchulines. Yo cuando comía carne me encantaban los chinchulines. Chinchulina a la pomarola. ¿Qué No, cosa? pero no la Pomarola pomarola. no, se hacen Ah, en leche. No, pero chinchulín acá se- él dijo. Acá, Emiliano Chinchulina a la dijo. pomarola. Chinchulina a la Presta pomarola. atención. No estás prestando atención. Chinchulina a la pomarola le hicieron. Y le digo, Ah, yo déjame. le digo, porque era la primera vez que cocinaba. Crocante, aunque Mirá. sea el chinchulín. No, blandengue. Ah, Pura goma. No, le digo, mirá, son chinchulines, no es chorizo. Claro. Y me dice, me equivoqué, pero pará, yo lo arreglo, me dice. Oh. Viene y le pone un huevo frito arriba. No, listo. No. Tres días internado. No. ¿Qué hizo? No. ni el gato Duma se No, animaba a eso. no. Terrible. Terrible. Bueno, cuestión ¿Y? que agarro y bueno, Sí. digo, bueno, a ver, vamos Sí. a probar. Yo no le quería, Sí. la primera que cocinaba. Claro. Nada, el primer bocado con la comida en la boca le digo, mirá, mi amor,
vamos a pedir una pizza porque... ¡No! Y Claro, sí, sí, no, y que sí. chinchulina a la pomarola con Y huevo frito. No, bueno, por suerte ella se empezó a reír y bueno, sí, terminó con una pizza. Dio Pero por- bueno. Muy bien, dio por No, fracasada. una cosa muy bien, muy bien. espantosa. Bueno, y no sé si lo tenemos Está a Jonathan. A ver. ¿Qué Hola, haces? buen día. ¿Qué haces, Jonathan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué te comiste? Primero nos mudamos con mi mujer, actual mujer, 15 años de casado, un hijo. Nos mudamos a nuestro primer departamento, que alquilamos y hace una polenta. Una polenta con agua. Yo hice Sí. una vez eso. Sí, Yo hice ¿cómo? una vez eso, un engrudo. ¿Qué pasó? No, ni siquiera, quedó como una sopa muy líquida. Claro. La quisimos reflotar, meterle condimento, qué sé yo, y el primer bocado, arcada. Claro. No. Sí, es muy tramposa la polenta. Parece fácil. El problema de la polenta es que parece fácil, pero se puede, No. cuando fracasás con Arcada. la polenta fracasás estrepitosamente. ¿Y? Por suerte, después mejoró mucho la cocina y la pareja sí, hoy en día, que Claro. pasado, seguimos conviviendo actualmente Vicente López. Ay, ahí va. Ay, Bueno, muy bien. Dios. Momento de votar entre un cuy, un chinchulín a la No, pomarola, chinchulín a la pomarola y con la huevo frito. polenta mal hecha. Yo voy a empezar a votar. Yo voy a votar a Jonathan porque me pasó lo mismo. Yo hice ¿Vos la hiciste? una polenta Claro. muy mala. Pero de eso nació. Pero en un momento Sí, caliente. una polenta muy mala. Pero con una persona ahí. Sí, yo no sabía cocinar, hice una polenta muy mala. ¿Y después en consumaste? un campamento, Basta. sí. Ah, sí. consumó. 25 veces te dijo, sí, como para que vayas frenando. En un campamento, no tenía problema de fuego. Claro. Y no había Se de quemó dónde- la carpa. Y no había sustituto, porque no se podía comprar Se otra quemó cosa. la carpa ahí Bueno, a dale. full. Yo voy a votar a Emiliano con los chinchulines con huevo frito, Está bueno, a la pero es que pomarola pobre y el hombre. chorizo y Pero la zafó. pizza. Emiliano con los chinchulines. No, y el- Yo voy a votar por el quiz porque... Sí, claro, Porque comió cuy. Porque comí sí, cuy. claro. Bueno, y entonces, Y no, pará, y falta ahí la Delphi, votación. dale. Falta la votación. ¿eh? Hasta ahora tenemos Dale, dos, Delphi. dos con el Sí, dale, chinchulín Delphi. de Emiliano, uno con... Lina la pomarola. Ah, Bueno, ¡Opa! ya está. Bueno, beso Jonathan, beso Diego. Chao, Gracias por Jonathan. llamar a los dos. Chao, Diego, un abrazo. Bueno. Anda a Chao, comerte chicos. un ratón Chau, peruano. chau. En realidad es injusto que se lo lleve Emiliano, voy a decir por lo siguiente, porque terminó comiendo pizza. En realidad No, no, pero sé, lo comió, no, pero no, lo probó. lo Le dio probó, Lo le dio probó una y era prueba. un espanto. Emiliano, que la pasen lindo en el Dizors. Emiliano. Chao. Dale con todo. 8:53 de la mañana. Bueno, esta mañana el presidente en ejercicio de Cuba, que se llama Díaz-Canel, dentro de la sucesión de los hermanos Castro, en el régimen cubano, después lo sucedió Díaz-Canel, y Díaz-Canel acaba de admitir que está en conversaciones con Estados Unidos. Veremos a qué le pide Estados Unidos a cambio de levantarle el ahogo de impedir que le vendan petróleo. Dice Díaz-Canel que hace 3 meses que no entra un solo barco de petróleo a Cuba. O sea, están en una situación dramática en Cuba en términos de la supervivencia de una economía que funciona muy precariamente, que no tiene divisas porque no están entrando los turistas tampoco. Dice, hace 3 meses que no entra ni un solo barco. Tiene una crisis histórica, la cual finalmente Díaz-Canel tuvo que dar cuenta, hoy apareciendo ante los medios y admitiendo conversaciones con Estados Unidos. Sí, dijo, en primer lugar, identificar las conversaciones son para identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución, y aclara que estas conversaciones están dirigidas por el general del ejército Raúl Castro Ruz, que es y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Díaz-Canel. Claro, bueno, la cuestión es que no tienen luz, no tienen agua, 70% del sistema eléctrico no está funcionando, tienen poquitas horas al día cuando tienen, Sí. o sea, es una situación, dice que liberaron 51 presos políticos en Cuba. Régimen que había tenido hace algunos años, parecido a lo que pasó con Irán también, una revuelta de jóvenes sobre todo que salían a pedir mayores libertades políticas también, no solamente la cuestión económica, y fue feroz la represión y el encarcelamiento de muchos de los que habían salido a protestar, como pasó también en Irán. Lo que pasa es que hay que ver si no busca un cambio de régimen en esa negociación Donald Trump en Cuba, que es lo que ha insinuado hasta ahora. Había dicho que cuando terminara el proceso de Irán se iba a dedicar
cara a Cuba. No está claro cuándo termina el proceso de Irán. Decíamos que esta mañana el barril del petróleo cotizó al alza. Sí, estaba arriba de los $100. Ahora se acomodó un poquito, está en 99.41, pero bueno, está en esa franja. Y la cuestión es que lo que hizo Estados Unidos para tratar de bajar el precio es que autorizó la compra temporal de petróleo ruso para contener los precios, cosa que ha despertado el disgusto de toda Europa, que sienten que es un abandono de Ucrania, ¿no? Que de alguna manera fortalecer la posición de Vladimir Putin en el medio del conflicto que sigue todavía con Ucrania es un golpe muy duro también para la estrategia. Digamos, Trump se sintió traicionado por Europa, porque Europa no mientras que Europa le dijo, me metiste en una guerra que ni me avisaste. Y ahora me decís que te dé mis bases militares. Y después le dijo Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, o primera ministra de Italia, que viola el derecho internacional. Y ahora le dice, además, entonces Trump, ¿qué hizo? Le dijo, sí, ok, me desprendo también del objetivo de defender a Ucrania en el conflicto contra Rusia y le levanto las sanciones a Rusia. No, y además esto para Rusia significa unos ingresos mayores. ¿Por qué? Porque Rusia podía vender petróleo, pero tenía que hacerlo con descuentos. Esa era la multa que tenía. Ahora que el precio se fue a los $100, le sacan los descuentos y tiene 100 millones de barriles para vender al momento, ahora. Y si bien Trump ha dicho que está totalmente destrozada la Marina y la Fuerza Aérea iraní, lo cierto es que iraní sigue teniendo una estrategia que logra perturbar muy seriamente el comercio de petróleo y de gas y ha colocado minas en el estrecho de Hormuz. Lo que plantea también es un escenario mucho más largo el conflicto, porque podría terminar o decidir Trump mañana que termina la guerra y sin embargo haber quedado las minas haciendo imposible o muy peligroso el tránsito de los barcos por el estrecho de Hormuz. Lo que también plantea es que hace unos días atrás había dicho que habían atacado los barcos y que no había minas en el estrecho. Bueno, ahora sí hay, con lo cual el acompañamiento de los buques militares que había planteado Francia, que había planteado Estados Unidos, tampoco se hace fácil. Bueno, y mientras tanto, Javier Milei, después de haber defendido a Adorni, él y todo su gabinete, planteando que no hizo nada malo y que en realidad costaba lo mismo fletar el avión con o sin la mujer de Adorni a Estados Unidos, Adorni pidió perdón por haber dicho que se rompía el lomo, que se había deslomado en Nueva York en un hotel 5 estrellas y habiendo llegado en un vuelo privado. Dijo que eligió mal la palabra, pero no por todo lo demás. Bueno, más allá de eso, Milei está en España, les contábamos hace un ratito, charlamos con Iván Ruiz, colega del diario La Nación, que nos contaba que se va a una convención ligada a la ultraderecha, a Vox, sin actividad oficial en términos de encuentros con empresarios o con dirigentes políticos, quizás tenga alguno, pero no es que es el objetivo del viaje. No está de agenda eso. Sino que tiene el cierre de este evento privado, para el cual se paga una entrada que es un mínimo de 50 euros, que es organizada por una empresa basada en Andorra, de criptomoneda, que se dedica a asesorar a las empresas que para pagar menos impuestos o no pagar impuestos se mudan de España a Andorra. Al Principado de Andorra. Iván Ruiz le preguntó al organizador si Milei cobraba algún tipo de honorario y no le quisieron contestar, pero aún suponiendo que no cobre honorario, que no puede cobrar un honorario, es muy curioso que tome un avión charteado y que viaje a España para participar de un evento privado por el cual una empresa recauda dinero. No lo puedo entender. Y esto viene también después de la última conversación que tuvo con Luis Majul, en donde hizo referencia a que como presidente podría dar conferencia y le pagarían un montón de dinero, y como expresidente también, pero hizo esa referencia en particular. Como que le estén pagando el honorario. No puede cobrar, no creo que esté cobrando. Lo único que estoy diciendo es que el organizador no quiso contestar a la pregunta concreta de Iván Ruiz respecto de cuál era el acuerdo económico, porque si no, ponele que no le pueda pagar un honorario, podría costear los gastos, porque los gastos están costeados por el Estado argentino. Con la nuestra, diría Milei o Adorni en este caso. A ver, ¿qué decía Iván Ruiz? Es un evento que tiene fines de lucro y el que el presidente no solo asistió, digamos, el año pasado, sino que vuelve este año exclusivamente para el evento, obviamente que aprovecha y va a tener algunas reuniones más, pero el principal motivo del viaje es el evento, el Madrid Economic Forum, un evento en el que evidentemente él se siente muy cómodo, él dentro de lo que es esta cofradía de ultraliberales en lo económico, conservadores en lo político en España, traders, especialistas en criptomoneda. Él en todo ese mundo, acá es una estrella, que es un mundo obviamente que está dominado por la constante crítica a Pedro Sánchez,
él acá ha encontrado ese lugar y realmente lo valoran muchísimo y, digamos, llama la atención que venga solamente por ese evento. Bien, esa es la actividad del fin de semana de Milei, que estaba en Islas Canarias cuando hablamos con Iván hace una horita, haciendo la escala técnica previa a su aterrizaje en Madrid. 9 de la mañana, nos vamos con el pronóstico del tiempo, Jopo. Presenta el clima Air Europa. Jopo. Bueno. Nos dijo Jopo, antes de estar muteado, como está ahora mismo, que la máxima para hoy es de 27 grados. Lindo fin de semana para el Lollapalooza, ¿eh? Vamos a tener un lindo fin de semana sin pronósticos de lluvia, con una máxima el domingo, que vuelven los climas así ya directamente de verano, con 30 grados para despedir justamente el verano. Tenemos 20 grados 6 ahora mismo. Nos vamos sin charla porque nuestros compañeros están todos ya, se traslada toda la... Empezamos a disfrutar el Lollapalooza. Empezamos ya a disfrutar el Lollapalooza. Nosotros nos reencontramos con ustedes el lunes a las 6 de la mañana. Que tengan un lindo fin de semana. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino. Y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Urbana Play FM